tenemos nuestro cuestionario creado, pero todavía no lo hemos configurado. Así está por defecto y lo vamos a configurar ahora desde editar, editar ajustes. Vemos otra vez el nombre del cuestionario, que evidentemente podemos modificar. Podremos ponerle una descripción. Podemos poner la temporalización del cuestionario, es decir, cuando se abre, cuando se cierra y si hay un límite de tiempo, por ejemplo, que dure 60 minutos. Lo podemos poner aquí. Y después debemos también poner que queremos que se haga cuando el tiempo ha terminado. Es decir, cuando el usuario ha entrado el día 8 de junio, por ejemplo, o el día 9, y vamos a habilitar que esté activo hasta el día 10, y han pasado esos 60 minutos. Entonces aquí podemos hacer que el envío se realice automáticamente. Una vez han pasado esos 60 minutos, se envía el intento esté como esté y se calcula el resultado. Podemos poner que haya un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O podemos hacer que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine y de lo contrario no se contabilizará. Por defecto viene esta opción. Nosotros vamos a poner que el envío se realice automáticamente. Desde el apartado calificación podemos ver la categoría de las calificaciones. En este caso no tenemos ninguna categoría creada en nuestro libro de calificaciones aparte de las estándar que vienen, que es la categoría de curso, entonces sin categorizar. La calificación para aprobar la tenemos que poner aquí. Por defecto están en base a 10 y entonces aquí podemos poner la nota mínima, por ejemplo un 7. También podemos poner el número de intentos permitidos. Ahora mismo sin límite, podrían hacerlo tantas veces como quisieran hasta la fecha de cierre del cuestionario, pero vamos a permitirles, por ejemplo, 2 intentos. Y el método de calificación. También podemos escoger si es la calificación más alta, si es un promedio de calificaciones, por eso necesitamos más de un intento permitido, si solo cuenta el primer intento o solo el último intento. Normalmente dejamos la calificación más alta. Y en el siguiente parámetro, que es el esquema del cuestionario. Es decir, por defecto viene que cada pregunta que ponemos es una página nueva. Una página nueva simplemente quiere decir que al acabar de responder la pregunta aparece el botón de siguiente. Si ponemos, por ejemplo, que no haya página nueva, que todas las preguntas sean en una página, si por ejemplo tenemos un cuestionario de 10 preguntas, aparecerían una después de la otra. Las verían todas a la vez, podrían ir contestando, porque por ejemplo aquí hemos puesto que el método de navegación sea libre, si no podemos poner que sea secuencial, y entonces aquí sí que nos da un poco el orden. Si nosotros ponemos que sea, en vez de que estén todas en una página, que cada 5 preguntas estén en una página y tenemos 10 preguntas, entonces nos aparecerían 2 páginas. Si ponemos que el método de navegación sea libre, libremente puede ir de una página a otra e ir contestando. Si ponemos que sea secuencial, hasta que no haya acabado la página 1 con las 5 preguntas, no podría pasar a la siguiente. Esto nosotros podemos modificarlo cuando queramos. Y mientras estamos haciendo el cuestionario, introduciendo las preguntas, podemos repaginar de nuevo. En eso no hay problema, ¿eh? Esto se puede ir modificando. El siguiente apartado es el comportamiento de las preguntas. Si queremos ordenar al azar las respuestas, si hay alguna pregunta de opción múltiple o de opción múltiple calculada, pues que sean ordenadas al azar. Si le ponemos que no, nosotros las podemos ir haciendo y en cada una de las preguntas dentro sí que les podemos decir que sean ordenadas al azar. Ahora mismo, si pusiéramos sí aquí, a nivel de todo el cuestionario, sería para todas las preguntas. Si no, pues serán para cada una de ellas. Normalmente pondremos que sí. Y el comportamiento de las preguntas, la retroalimentación, si es diferida, si es interactiva con varios intentos, si es en modo adaptativo sin penalización, la retroalimentación diferida, como hemos dicho, la retroalimentación diferida con CVM, la retroalimentación inmediata
y la retroalimentación inmediata con CVM. Esto se refiere a cuando hemos contestado las preguntas, el feedback que recibimos de cada una de las preguntas. Lo podemos hacer al final, en cada una de las preguntas, entonces desde aquí lo podemos escoger. Desde aquí podemos habilitar la opción de rehacer en un intento. En este caso normalmente pondremos que no, pero si no está la opción de poner sí, proporcionar la opción de intentar otra pregunta. Por defecto vamos a poner que no. Y cada intento se basa en el anterior. Por defecto, no. Cuando se hace un nuevo intento, que empiece el intento de nuevo, no en base al anterior. Desde el parámetro o opciones de revisión, podemos escoger la modalidad de retroalimentación y qué es lo que ve cuando ha acabado el cuestionario. Durante el intento, ve el intento. Inmediatamente después de cada intento podemos seleccionar qué ve, pues todo lo que ha hecho, si las preguntas son correctas o no, los puntos, la retroalimentación específica que le podemos poner a cada una de las preguntas, la retroalimentación general, la respuesta correcta, la retroalimentación global. Por ejemplo, no queremos que vea las respuestas correctas, que vea la retroalimentación específica, por ejemplo, pero no cuál es la correcta. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, es decir, él ya ha acabado su cuestionario, pero no es inmediatamente en el momento de cerrar, sino ya después, cuando consulta su libro de calificaciones, podría acceder a su intento. Y entonces aquí lo podemos poner otra vez. Podemos hacer que no se vea la respuesta correcta, pero vea todo lo demás. Y ya después de cerrar el cuestionario, sería otra manera en el que puede ver el intento, es decir, hemos puesto que se cierre el día 10 de junio, pues una vez se haya cerrado, podría acceder y entonces verlo todo también, incluso cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Lo podríamos marcar aquí. Esto cada uno que se lo puede configurar como mejor le vaya. Desde el apartado apariencia, podemos poner si mostrar la imagen del usuario al hacer el cuestionario, sin imagen, imagen pequeña o imagen grande, normalmente sin imagen. ¿Cuántos decimales permitimos en las calificaciones? Por defecto 2, pero podemos poner más o menos. Si queremos decimales en las calificaciones de las preguntas, evidentemente los mismos que para las calificaciones. En este caso serían 2, pero podemos poner directamente los mismos que para las calificaciones. Y mostrar los bloques durante los intentos. En principio, cuando se hace el cuestionario, se ve solo el cuestionario en la pantalla, no vemos bloques laterales. Podríamos poner que sí, pero en este caso vamos a dejar por defecto que no, que cuando se haga el cuestionario se centren solo en el cuestionario. En el apartado Safe Exam Browser, en principio tiene que ver con la seguridad durante el examen para que no puedan, por ejemplo, copiar las preguntas, hacer un copiar-pegar, para que no puedan abrir otros navegadores mientras están haciendo el examen. Son temas de seguridad sobre la plataforma para que no interactúen con otros elementos. El siguiente apartado son restricciones extras sobre los intentos. Podemos hacer que se requiera una contraseña. Se requiere dirección de red, por ejemplo. Podemos forzar la demora entre los intentos primero y segundo, que no puedan hacer uno ahora y al cabo de 5 minutos hacer otra vez, sino que, por ejemplo, al día siguiente, ¿de acuerdo? Un día. Entonces se les volvería a abrir el segundo intento. En cuanto a seguridad del navegador, no hay ninguna aplicada. Y si no, la ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. Esto también nos permite que no se pueda copiar. Permitir realizar el cuestionario fuera de línea utilizando la aplicación móvil. Por defecto, no. En cuanto a retroalimentación global, podemos poner ya directamente una retroalimentación global en cuanto a la nota. Por ejemplo, si clica, por ejemplo, de 70 a 100 le podemos poner que muy bien porque ha superado, lo que queramos. Y, por ejemplo, de 50 a 70 le podemos poner regular, lo que sea, o el comentario que queramos. Y después
al límite a 0. Aquí le podemos poner tienes que mejorar, por la razón que sea. ¿De acuerdo? Podemos añadir más campos de retroalimentación, incluso añadir otros rangos de notas. En los ajustes comunes del módulo son los de siempre: la disponibilidad, el número de ID, modo de grupo y el agrupamiento. Podremos añadir una restricción de acceso. Podemos marcar la finalización de la actividad. En este caso, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, y aquí sí que le podemos poner que para que sea completa debe recibir una calificación. Por ejemplo, la calificación aprobatoria que ya hemos puesto antes, que sea un 7, o todos los intentos disponibles completados, por ejemplo. Intentos requeridos, podríamos poner un número mínimo de intentos, y también podemos poner cuándo se espera finalizar. Lo vamos a dejar así. Podríamos añadir una etiqueta y alguna competencia, si fuera el caso, se le podría asignar. Guardamos cambios y regresamos al curso. Y ahora ya tenemos el cuestionario configurado y ahora solo falta poner las preguntas.